Hoy recibimos al mes de marzo desde el Parlamento de Canarias. La Cámara Regional vuelve a centrar hoy el interés informativo porque sigue allí uno de los plenos más importantes del año y continúa el debate del estado de la nacionalidad canaria. Buenos días, Canarias. En esta segunda jornada el turno es para los 4 grupos que apoyan al Gobierno: PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Ya ayer la oposición debatió con el presidente Torres. Los nacionalistas denunciaron los datos de pobreza y los populares se refirieron a la sanidad como el gran fracaso. Desde el grupo mixto, Vidina Espino criticó que Torres presuma, dice, de mejoría, mientras que Ricardo Fernández habló de falta de gestión. El presidente defendió que Canarias, dice, está mejor que hace 4 años y que su gobierno ha dado estabilidad. Al igual que en la primera jornada, ustedes hoy también podrán seguir ese debate en directo a través de Radio Televisión Canaria Parlamento. Estíbaliz Pérez, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Tras escuchar ayer el discurso del presidente y a los grupos que forman parte de la oposición, hoy será el turno para los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Será a partir de las 9 de la mañana, por lo que este Buenos días, Canarias será más reducido de lo habitual. Cada grupo político tendrá una duración de 40 minutos en su primera intervención, con la consiguiente réplica del presidente de Canarias, de Ángel Víctor Torres. Ayer ya conocimos sus primeras impresiones, destacando la estabilidad de un Gobierno de 4 años, con 4 presupuestos expansivos, y hoy desde esta sala de presidentes seguiremos muy de cerca lo que ha dado de sí este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que se prolongará hasta mañana jueves. El caso mediador se coló de lleno en ese debate. Torres, en calidad de secretario general del PSOE en las islas, anunció que su partido va a emprender acciones legales. Es nuestro sonido del día. Al no producirse hasta este momento daño a las arcas públicas, no procede. No podemos personarnos como gobierno, pero anuncio que mi organización política también se va a personar como organización política. Pues precisamente Juan Bernardo Fuentes, el exdiputado socialista investigado en este caso, llegó a pedir dinero directamente a un empresario sin la participación de intermediarios, según la jueza. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha hecho público el auto por el que Fuentes quedó en libertad, pese a que la magistrada estaba en contra. Fuentes ha hablado para Televisión Canaria, niega que sea el cabecilla de ninguna trama. Mi familia materna tenía Sube la inflación, crece 2 décimas hasta el 6,1% en febrero, sobre todo por el alza en la electricidad y los alimentos. La inflación subyacente, más precisa para los economistas, escala hasta el 7,7%, la cifra más alta desde diciembre de 1986. Los Mossos d'Esquadra investigan el intento de suicidio de un menor de 15 años en Tarragona con un grado leve de autismo que sufría burlas en el colegio, según su familia. Todo ello días después de que 2 hermanas se tiraran también por un balcón en Salén. Una de las niñas, en la que murió, sufría acoso escolar. Luego hablamos con NACE, la asociación que lucha contra el bullying. El producto local de Kilómetro Cero sigue ganando presencia en los lineales de los supermercados canarios. Hoy visitamos una finca de Valsequillo. Venden casi 6.000 kilos de papas a Spar Gran Canaria. Es la cadena ganadora del premio a la empresa de distribución de productos agroalimentarios que el Gobierno regional ha otorgado recientemente. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Spar Gran Canaria, de 140.000, por ejemplo, de 140.000 toneladas de frutas y 140.000 kilos, perdón, de frutas y verduras que recibe diariamente esta cadena de supermercados, el 60% son de origen local, unos 75.000 kilos diarios de frutas y verduras. Por ejemplo, Spar Gran Canaria distribuye 1 millón de kilos de papas, que es el producto local estrella, al año. Todo producto de aquí, de Gran Canaria y de las islas. En unos minutos estaremos en una de las fincas que abastece a Spar Gran Canaria, que, como tú decías, abastece de unos 5.000, 6.000 kilos anuales de papas a esta cadena de supermercado. Vamos a conocer detalles de este empuje a la economía local, al producto de la agricultura local. Laura Otero, portavoz del 112 Canarias. Buenos días. ¿Algo a destacar? Hola, buenos días. Pues sí, un incidente de última hora que ocurría hace escasamente
unos minutos recibíamos la alerta en torno a las 7 de la mañana del incendio de un vehículo en la Gran Canaria 2, a la altura del municipio de Arucas. En este incidente han intervenido tanto los bomberos como 3 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, servicios policiales y del Carreteras del Cabildo. Un vehículo se prendía fuego y se salía de la vía, y los recursos ya en el lugar nos han confirmado que en su interior han confirmado el fallecimiento de una persona. Todavía se encuentran actuando en el lugar y estamos a la espera de conocer más información de cómo se ha desarrollado este suceso. Gracias, Laura. Buenos días. Un saludo, buenos días. Comprobamos el estado del tráfico a esta hora de la mañana, los 2 accesos a las 2 capitales de provincia. Empezamos en Santa Cruz de Tenerife a esta hora, importantes retenciones en el entorno de la piscina municipal. Y en cuanto a Las Palmas de Gran Canaria, habituales dificultades para circular en los túneles de Julio Luengo, también en la avenida Mesa y López. Y echamos un vistazo a los sorteos de lotería celebrados anoche. Comprobamos los números premiados. En el caso del sorteo de la 11, el número ganador lo vamos a comprobar enseguida, el 91.146. Combinación ganadora en la Bonoloto 1, 7, 14, 24, 29 y 40. Complementario el 31, reintegro el 4. Y en los deportes, la lucha en la zona alta de la clasificación en segunda está cada vez más apretada y los equipos rivalizan por no descolgarse y seguir ahí hasta el final. En esa pelea se mantiene líder la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue siendo el más regular de la categoría y que ya prepara su visita a la Andorra en la noche del viernes, con la baja de Jonathan Viera, que sigue con gripe. Otro de los implicados en la lucha por ascender es el Eibar, que visitará el sábado al Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro, en un partido clave para ambos. Esta noche cita histórica para el waterpolo canario. El Echeide se enfrenta al Apolón griego en la ida de semifinales de la Challenger Cup, con el deseo de pasar a la gran final. Ambiente de gran ilusión en el equipo tinerfeño, que también deberá jugar en la vuelta en Grecia el día 22. Y recuerden que si quieren escribirnos, tienen disponibles nuestros perfiles en las redes sociales. También pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 679-773238. Y es miércoles 1 de marzo, tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días Canarias. Comenzamos. Vamos a darnos un salto hasta la isla de Gran Canaria, nos vamos hasta el municipio de Valsequillo, concretamente a la zona denominada como Lomitos de Correa. A esta hora de la mañana el termómetro marca allí 14 grados, vemos también bastantes nubes. 1 de marzo hoy, estrenamos este mes, vamos a ver qué es lo que nos espera en cuanto al tiempo. Saludamos ya a nuestra jefa de meteorología, Vicky Palma. Vicky, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Estrenamos mes y estrenamos la primavera meteorológica, que para la meteorología hoy comienza la primavera. Lo hace con bastantes nubes en todo el archipiélago y nubes bajas, nubes de tipo alto, y a lo largo del día pues vamos a seguir viendo nubes en la mayor parte de las islas. En la imagen de satélite, esos intervalos nubosos prácticamente en todo el archipiélago. Queda nubosidad de tipo medio y alto al oeste de las islas, que cruzará nuestras islas de oeste a este a lo largo de las próximas horas. Y bueno, hoy nos espera un día en el que vamos a ver poco el sol, pero algunos ratitos tendremos, y donde van a predominar las nubes. Tendremos algunas nubes bajas, nubes de evolución que se van a formar por ausencia de viento las próximas horas, especialmente en las vertientes oeste, sur y este, en las islas de mayor relieve. Nubes altas repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. Temperaturas hoy a mediodía un poquito más suaves que en la jornada de ayer. La máxima hoy se quedará rondando los 23-24 grados, no los 25 grados que se llegaban a registrar ayer. Vamos a tener vientos de componente norte flojos en general. A esta hora de la mañana sí que es cierto que se nota menos frío que otros días por esa presencia de nubes. Y en cuanto al estado del mar, aunque no hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en vigor, seguimos teniendo mal estado del mar generalizado en las costas abiertas al norte, por el oeste de La Palma, del Hierro, de La Gomera, de Lanzarote y de Fuerteventura. Hasta mediodía las olas pueden rondar los 3 metros de altura, y a lo largo de la tarde bajarán hasta unos 2,5 metros aproximadamente. De cara a la jornada de mañana, veremos amanecer en torno a las 7:26 de la mañana. La puesta de sol más tardía se producirá a partir de las 7:30
9:05 de la tarde. Y bueno, vamos a tener otro día parecido al de hoy, donde van a predominar las nubes. Volveremos a ver nubes bajas y volveremos a tener nubes altas en cantidades variables. Así que en general podemos hablar de cielo nuboso en prácticamente todo el archipiélago, algún que otro rato de sol. Y mañana se volverán a formar nubes de evolución en zonas de las vertientes oeste y sur, quizás también algunas zonas del este, en las islas de mayor relieve, y también las veremos en el interior de Fuerteventura y de Lanzarote. El ambiente más nuboso lo tendremos, al igual que hoy, a mediodía en las primeras horas de la tarde, aunque en principio no esperamos que tengan esas nubes ningún tipo de consecuencia. Temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, la máxima en torno a unos 24, quizás puntualmente 25 grados, vientos de componente norte flojos de nuevo mañana en todo el archipiélago, y mañana otra vez se estropeará el estado del mar, volverá a complicarse un poquito la situación. Oleaje, sobre todo al final del día, oleaje superando los 2,5 metros de altura, y ya por la noche y de cara al viernes pues volveremos a tener olas de más de 3 metros de altura en buena parte del archipiélago. Así que de momento tiempo tranquilo, nosotros nos libramos de ese frío que están padeciendo en la península. Sí que vamos a tener pues algo de mal estado del mar, vamos a ver nubes en cantidades variables, no esperamos eso sí precipitaciones al menos importantes, alguna que otra gota sí podría caer de las nubes de evolución a partir de media tarde, principalmente en puntos altos o de medianías, quizás del sureste de la isla de Tenerife o de la isla Gran Canaria en la jornada de hoy. Nos vamos a despedir con una imagen precisamente del oleaje que nos compartían ayer con nosotros desde la isla de La Palma. Desde el municipio de Tazacorte nos comentaban que aunque la imagen está tomada de lejos, ese muro que se ve al fondo tiene unos 5 metros de alto y bueno, el oleaje conseguía en la pleamar superar perfectamente esa altura. En general hoy menos oleaje, pero seguimos con mal estado del mar generalizado, normal en esta época del año, y hay que extremar la precaución al acercarnos a las costas del norte, al oeste de La Gomera, de La Palma, del Hierro, también de Lanzarote y de Fuerteventura. Pues gracias, Vicky, buenos días. Buenos días. Vamos ya con nuestro kiosco de prensa para repasar las portadas de los principales periódicos, y comenzamos con la prensa regional, en este caso con los periódicos de la provincia de Las Palmas. Canarias 7, el caso mediador entra en el debate del Estado de la Nacionalidad. La Guardia Civil investiga los contactos del general Espinosa con el constructor MON. Ángel Ramón Tejera, el vínculo aparece en las grabaciones de Navarro. Torres anuncia que el PSOE se persona como acusación. Periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, el PSOE se persona como acusación contra la trama, que se sepa todo, que se investigue lo que se tenga que investigar y que caiga quien tenga que caer, sostiene el presidente canario. Echamos un vistazo también a los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el periódico Diario de Avisos, debate de la nacionalidad. Torres enarbola sus logros en empleo y contra la pobreza y admite el mal trago por el caso mediador. Periódico El Día, el PSOE se persona como acusación en el caso mediador sobre las islas. El presidente defiende lo mejor está por venir. ¿Y cuáles son los principales asuntos que destacan los periódicos de tirada nacional? Lo comprobamos ya, comenzamos ese repaso con el periódico El Mundo. Caso mediador, conmoción en el Grupo Socialista en el Congreso. El núcleo duro de Tito Berni eran diputados gallegos y andaluces. Deben dar un paso al frente, piden cargos del PSOE para evitar esta mancha colectiva. Periódico El País, la inflación y la subida del Euribor aprietan a las familias. La pérdida de poder adquisitivo se acelera en el inicio del año y la auditoría que encargó la Iglesia prevé miles de víctimas de abusos. Y terminamos el repaso a la prensa con ABC. No te preocupes, te llevo un par de bolis la próxima semana. Los empresarios de la trama del caso mediador se referían de esta manera a las mordidas para Tito Berni y costearon parte de la cena de los socialistas en el Ramses. Y hoy hemos elegido la viñeta de Padilla para el periódico El Día, la opinión de Tenerife sobre el discurso del presidente en el debate del Estado de la Nacionalidad. Una imagen en la que vemos un disco que pone Torres, grandes éxitos 2019-2023. Incluye los éxitos, los hits, el volcán, la pandemia, mega incendios y crisis turística, pero vemos también como en ese CD aparece una mano que hace referencia al caso mediador y que raya ese disco, que estropea el discurso del presidente, según Padilla.
Comenzamos hoy en el Parlamento de Canarias. Continúa este miércoles el debate del Estado de la Nacionalidad. Hoy es el turno de los grupos que apoyan al Gobierno. Allí está nuestra compañera María Herrera. La sesión, María, se reanuda en menos de una hora. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, en menos de una hora que se va a reanudar esa sesión sobre el debate del Estado de la Nacionalidad canaria, y a esta hora de la mañana ambiente tranquilo. De momento, pues al único que hemos visto llegar, lo hacía hace tan solo unos minutos, es a Manuel Domínguez del Partido Popular, y precisamente esa intervención de la oposición ayer por la tarde, que se extendió hasta las 9 menos cuarto aproximadamente. De ahí pues que tarden en llegar a esta hora de la mañana. Entendemos que lo harán pues sobre las 8:30 aproximadamente. Van llegando los diputados hasta este hemiciclo que vemos ahora en imagen, donde está todo pues prácticamente preparado, a falta de que vayan ocupando esos asientos que, como decimos, está previsto para las 9 de la mañana que se reanude esa sesión. Ya por la mañana pues habíamos escuchado al presidente Ángel Víctor Torres, y hoy el turno es para los grupos que apoyan al Gobierno. Comenzará el Grupo Parlamentario Socialista Canario, seguido de Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera para terminar. Ya pues en la tarde de este martes, los grupos que tomaban la palabra, como decimos, de la oposición, los nacionalistas canarios, populares y también el Grupo Mixto. Todos pues se pronunciaron, Antonio, sobre el caso de corrupción, ese caso mediador, y el presidente que decía por la mañana que el Partido Socialista se personará como acusación. Además destacaba Ángel Víctor Torres esa cantidad de trabajadores que hay en el archipiélago, 1 millón, esa cifra que dice que no se había alcanzado nunca, y también pues hacía esa referencia a la estabilidad del gobierno, ese gobierno que está formado por el cuatripartito. En este punto, justo aquí vemos, estamos en la tribuna en este momento, donde a las 9 de la mañana está previsto que se reanude esta sesión. Gracias, María, por ese repaso. Luego regresamos de nuevo contigo al Parlamento antes de que arranque ese pleno. Buenos días. Buenos días. Y dentro del despliegue de Radio Televisión Canaria durante este debate, parte de este programa de Buenos Días Canarias también lo estamos realizando desde el Parlamento Regional. Allí sigue nuestra compañera Estíbaliz Pérez con toda la crónica de este importante pleno que hoy continúa pendientes de los grupos y de las palabras del presidente. Estíbaliz, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Antonio. Aquí seguiremos durante toda la mañana en este Buenos Días Canarias, un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que se iniciaba ayer con el discurso del presidente Ángel Víctor Torres. Se refería a una Canarias transformadora, una Canarias en positivo, a pesar de las adversidades que ha tenido que afrontar en estos 4 años de legislatura. Para el presidente Torres, la Canarias de hoy es una Canarias mejor que la de hace 4 años, y eso dice a pesar de las adversidades. Hay casi 1 millón de trabajadores, 990.800, lo que nunca se había alcanzado antes en Canarias. Hablan fuera de milagro canario, pero esto tampoco debe hacernos caer en la autocomplacencia. Clave, asegura, ha sido la estabilidad del gobierno, pero sobre todo, dice, el escudo social implantado ante las diferentes crisis. Decenas de miles de personas en las islas no entraron en niveles de pobreza gracias a las medidas tomadas. El año 2022 acabó con 9.919 prestaciones nuevas en la ley de dependencia. Y ese es el mejor dato que se tiene de la historia de Canarias. Aún así, asegura, queda trabajo por hacer. Se ha comprometido a acabar con la lista de espera en dependencia de aquí a final de año y elaborarán un informe para redistribuir mejor la riqueza y reducir el impacto de la inflación. Para conocer cómo está ese equilibrio socioeconómico y hacer que la riqueza que está en menos manos pase a que justamente llegue a los que más necesitan. Alusiones también a la reconstrucción de la isla de La Palma, con la que dicen siguen comprometidos, defensa de la respuesta digna que asegura hay que dar al fenómeno migratorio, a la vez que se lucha por un reparto justo y compromiso con las víctimas de la violencia machista. En este sentido, ha lanzado una propuesta a los demás grupos. Avancemos hacia un gran pacto político que excluya el apoyo directo o indirecto a cualquier gobierno que se constituya con quien niega la violencia machista. Ha sido el balance de un gobierno que espera tenga continuidad. Lo mejor, estoy convencido, está por llegar.
Ya por la tarde fue el turno de los grupos de la oposición, donde el caso mediador estuvo muy presente. Coalición Canaria criticó la baja capacidad del Gobierno para reducir las cifras de la pobreza y también la lista de espera en sanidad. Canarias padece la mayor pobreza severa de España, superando en un 36% la tasa del Estado. La pobreza ha crecido en Canarias un 4,4%, pero ha crecido en toda España. Un 12,3% en Cataluña, un 7% en Andalucía, un 5% en Madrid, un 5,1% en otros lugares. Que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son del sector público. Del resto de empleos, señorías, la mayoría son fijos discontinuos. ¿Puede haber un drama mayor que trabajar de vez en cuando y ser contabilizado como un trabajador activo? Que usted habla que son la mayoría, no, son 20.000 solo de todos los que se han generado empleo, 70.000 menos, un 24% menos. Ocupados. Había 899.000, ahora hay 990.000. Hay que mejorar la legislación turística, el alquiler vacacional y sentar unas bases para dar seguridad a los ayuntamientos. Las exportaciones están mejor, las inversiones están mayor. El gasto turista día en el año 19 fue de 137 euros y ahora es de 160 euros. La sanidad ha padecido una gestión errática, incapaz de tener un plan de recuperación. Y en ese sentido, lo dije esta mañana, también tenemos muchas cosas indudablemente que mejorar. La Palma, señoría. Lo cierto es que las personas afectadas no saben si van a ser indemnizadas o no por la pérdida de bienes y en qué cuantía, a pesar de que el Gobierno cuenta con una valoración que no les ha dado a conocer. Ha habido dificultades de carácter administrativo. Tuvimos que volver a sacar la publicación, oferta pública, porque había errores. Y el dinero va a llegar. También la sanidad, las listas de espera, la pobreza, la dependencia formaron parte de la intervención del Partido Popular. Catalogaron de triunfalista el discurso del presidente, de Ángel Víctor Torres, al que pidieron responsabilidades por el caso mediador. Ha utilizado el mismo discurso del pasado debate del Estado de la Nacionalidad, al menos en su espíritu triunfalista, victimista, hueco y carente de autocrítica. Este Gobierno no es víctima de nada. Simple y llanamente lo que hemos hecho durante estos 4 años, y le adelanto, con la voluntad de continuidad a la futura legislatura, es trabajar, pelear, dar la cara. Canarias no es ese paraíso que usted nos dibujaba esta mañana. Somos la tercera comunidad autónoma de todo el territorio nacional donde la población en riesgo de pobreza, casi 1 de cada 3 canarios está en riesgo de exclusión social. Canarias es la peor comunidad autónoma en la gestión de dependencia. La realidad es que somos la peor comunidad autónoma de toda España en cuanto a las listas de espera. Nosotros no hemos dicho que estemos en unos puestos altos en informe PISA, en dependencia, en derechos sociales, en listas de espera. Lo que pasa es que lo que hay que comparar es cómo estamos y cómo estábamos. Canarias arde en este momento con un caso de supuesta corrupción que es de los más importantes que ha sufrido Canarias en toda la historia. No señalo a nadie con el dedo, pero le pido responsabilidades. Dejemos que la justicia camine y que caiga quien caiga. Después de 1 año y pico de investigación sobre este caso, no hay ningún miembro del Gobierno que esté investigado. Desde el Grupo Mixto, Vidina Espino ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno sobre el caso mediador y también dice que el Gobierno no deja una Canarias mejor. Por su parte, Ricardo Fernández de la Puente ha centrado sus críticas en aspectos económicos, como el empleo. Hay que tener un enorme cuajo para decir que estamos mejor que nunca en Canarias, con la mayor tasa de pobreza severa de toda España. Tenemos a 365.000 personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros. Usted también dice las cosas van a peor, la dependencia está peor, hace soflamas, hace afirmaciones, pero luego no saca ningún documento oficial, ningún documento de ningún organismo que diga al respecto lo que usted afirma y corrobora, ¿no? ¿Va a asumir alguien de su Gobierno algún tipo de responsabilidad política ante esta trama de corrupción que operaba en el seno de su Gobierno? Está claro que nombrarlo no fue acertado. Ahora, cesarlo sí que fue absolutamente acertado después de lo que hemos visto. 2023 debería ser el año de la transformación económica y social de Canarias mediante la modernización del modelo productivo basado en la infraestructura de transporte y apoyadas además por los fondos del Plan de Recuperación y los fondos europeos Next Generation. Hemos tomado decisiones para tener los recursos
sobre todo los recursos humanos suficientes para poder ejecutar al máximo esos fondos europeos, que además se unen con los fondos europeos ordinarios. En cuanto a asuntos sociales, toda acción de gobierno debe centrarse en la ciudadanía, mediante el apoyo a todas las personas y especialmente a aquellos colectivos vulnerables a los que se encuentran en situaciones de emergencia, impulsando medidas que fomenten las políticas de igualdad. Graves problemas que debemos reflexionar es cómo no se ha aumentado la productividad en Canarias desde los años 90 del siglo pasado. Pues a partir de las 9 de la mañana será la intervención, le tocará el turno a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, pero ayer conocíamos ya sus primeras impresiones tras el discurso del presidente. Un discurso desde la comodidad y la estabilidad de un Gobierno donde ha trabajado en la peor época, efectivamente es cierto, pero un discurso cargado de realismo. Ha sido un discurso donde ha quedado de manifiesto la inequívoca defensa de lo público en todo momento. Menos mal que para afrontar esa etapa absolutamente extraordinaria, única en nuestra historia reciente, hay un Gobierno de progreso. Se ha marcado una hoja de ruta para los próximos tiempos, sabiendo desde dónde partíamos, con una foto real de cómo está Canarias ahora, y por lo tanto sabemos hacia dónde queremos ir. Y en este punto de la mañana abrimos ya nuestra tertulia de prensa. Y aquí hasta esta sala de presidentes nos hemos traído esta mañana a Gabriela Maestre. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Óscar Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Estíbaliz. Vamos a entrar ya en materia, sobre todo analizando lo que ha dado de sí este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria hasta esta jornada de hoy. Hoy intervienen esos 4 grupos políticos que apoyan al Gobierno: Partido Socialista Nueva Canarias, Unidas Podemos y también la Agrupación Socialista Gomera. Y ayer conocíamos esas primeras impresiones tras el discurso del presidente. Si bien es cierto, ayer por la tarde ya comparecían los grupos que forman parte de la oposición, ya Coalición Canaria, lo hemos escuchado, los nacionalistas denunciaban los datos de pobreza y los populares se refirieron a la sanidad como el gran fracaso. Desde el grupo mixto, Vidina Espino criticó que Torres presuma, dice, de la mejoría, mientras que Ricardo Fernández de la Puente hablaba de una falta de gestión. Todavía queda debate sobre el estado de la nacionalidad por delante, pero bueno, ya nuestros contertulios esta mañana queremos que nos haga una primera radiografía de lo que ha dado de sí este debate, incluido ese discurso del presidente en la jornada de ayer y esa crítica que ha venido por parte de los grupos de la oposición. Gabriela, Óscar, bueno, ¿qué balance hacen? Nosotros ya han hecho balance fuera, ¿no? Ya hemos hecho casi balance, pero en realidad creo que sí que se pueden sacar algunas conclusiones, a diferencia a lo mejor de otros debates, porque al ser antes de unas elecciones te da como más de dónde sacar, ¿no? Entonces, creo que ayer vimos algo muy interesante, que es la consolidación del líder del Partido Popular como líder de la oposición, por fuerza, por tenerlo preparado, por todo. Sorprendió, e incluso entre los propios medios estábamos muy pendientes del discurso del Partido Popular, cuando en otras ocasiones anteriormente siempre ha sido marcado por Coalición Canaria. Sin duda tiene que ver que el líder de Coalición Canaria y futuro no está presente en la Cámara no está en la Cámara, ¿no? Pero bueno, es algo que da mucho que pensar, ¿no? Y luego también como a estar a 2 meses de las elecciones, sin embargo, los partidos del Gobierno siguen haciendo bloque, siguen juntos, ¿no? Y no están sacándose diferencias, cuando ahora en realidad es una época para eso, más que para otra cosa, ¿no? De cara a las citas electorales. A mí particularmente me pareció un debate más entretenido que, por ejemplo, el anterior, y también marcado por el caso mediador. También todos estábamos muy pendientes de cómo se iban a pronunciar, y desde luego el presidente anunciando que se va a personar el Partido Socialista, pues soltó un bombazo ahí también informativo, ¿no? Además, estamos hablando de un balance no solo anual del último año, sino teniendo en cuenta la escasa proximidad de las elecciones, es un balance de legislatura por parte del cuatripartito. Además, un cuatripartito que han querido destacar la durabilidad de este pacto de 4 partidos políticos y además con 4 presupuestos expansivos, Sí, ¿no? se ha visualizado efectivamente, como dice Gabriela, el buen estado de salud
Salud del Pacto, ¿no? Del Pacto de las Flores. Yo creo que hay varias claves. Primero, el interés periodístico, es un debate, es la radiografía del estado de salud de la comunidad autónoma, donde cada uno juega su papel. Primero, el presidente Torres trata de defender su gestión, aprovechando además que quedan 3 meses para un proceso electoral, y defender efectivamente ese buen estado de salud, según el presidente Torres, del Pacto de las Flores. Y luego, evidentemente, el papel que juega la oposición, y el papel de la oposición es hacer oposición, evidentemente, en este debate. Luego, periodísticamente tiene interés, ¿no? Tiene cierto interés el debate sobre el Estado de Nacionalidad Canaria, pero habría que partir de la base si un debate de estas características tiene interés, tiene incidencia entre la población canaria, entre la sociedad canaria, porque lamentablemente, lo digo con tristeza, hay un distanciamiento brutal, y más ahora con la que está cayendo, entre la sociedad, entre la opinión pública, entre la ciudadanía y la clase política. Hay un distanciamiento brutal, insisto, tristemente lo digo, entre el Parlamento, entre la Cámara Regional, entre sus 70 diputados y la ciudadanía. En cualquier caso, también es verdad que la escena periodísticamente es la primera puesta en escena en un debate del propio Manuel Domínguez, que es el nuevo líder del Partido Popular, el candidato a la presidencia de los populares, y luego, evidentemente, una coalición canaria con un hombre también, además de antaño, ya con un rostro conocido, que es el propio Barragán, porque evidentemente no puede estar la figura del propio Fernando Clavijo. Insisto, cada uno juega su papel. Sí que es verdad que marca como clave la proximidad, en este caso, de un proceso electoral, y sobre todo ese interés periodístico, evidentemente, marcado, que arranca en estos momentos, que va a continuar hasta el final de la campaña electoral, como es el caso Mediador, esta trama de presunta corrupción. Ahora sigamos hablando del caso Mediador, pero en cualquier caso de la radiografía que se ha hecho de Canarias por parte del presidente del Gobierno, de Ángel Víctor Torres, hablando de una Canarias en positivo, una Canarias transformadora, poniendo datos sobre la mesa económicos en estos 4 años, llenos de adversidades. Sin embargo, los grupos de la oposición hablan de un discurso triunfalista, de un discurso que a lo mejor está ajeno a la realidad. ¿Con qué se quedan ustedes? Bueno, a mí me llamó particularmente la atención que no recuerdo a un presidente, me refiero más bien pensando en el presidente Clavijo y Paulino Rivero, que hicieran autocrítica. Siempre se les decía eso, que venían aquí y decían como que todo estaba perfecto, y sin embargo, ayer en varias ocasiones al presidente Torres le escuché decir las cifras de pobreza son inasumibles, las cifras de lista de espera no pueden ser, y eso es algo que creo que la ciudadanía agradece, porque no puede venir uno a decir todo está bien y todos los demás a decir todo está mal, porque entonces este debate es absurdo, no sirve para nada, ¿no? Entonces, eso lo valoro. Y luego también me pareció muy curioso las críticas a la sanidad, por otra parte, completamente entendibles, pero claro, cuando venimos de pasar la mayor crisis sanitaria de la historia de Canarias, con unos resultados estupendos, entre otras cosas porque Canarias ha tenido la menor mortalidad de España, tienen razón, o sea, la lista de espera está ahí, hay muchísimas deficiencias, pero no nos podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? En relación a lo que decía Óscar, si una persona que no está familiarizada con la política pone la televisión canaria y sigue esto, dudo de que se logre informar adecuadamente lo que está pasando, porque o se queda con que todo está muy mal o se queda con que todo está muy bien, y es difícil sacar una opinión propia al respecto, ¿no? Yo me quedo con una frase que ha dicho el presidente Torres en su balance, ¿no? Dando cuenta de su gestión. Ha dicho algo importante, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, yo creo que me ha quedado con esa clave. La gente, ha dicho el presidente Torres, valora el esfuerzo. ¿A qué se refiere? Efectivamente, porque el presidente Torres va a vender en este caso las circunstancias, las duras circunstancias que han golpeado, salpicado en esta comunidad autónoma, siendo el propio Torres presidente. Recuerden ustedes los incendios, los graves incendios que han azotado Canarias, aquel tremendo incendio en Gran Canaria, la crisis turística de Thomas Cook, la pandemia, esa dura situación, esa dura realidad que tuvo que afrontar el presidente Torres, y que evidentemente, bueno, pues fue un episodio nuevo para todos los canarios, y luego pues la situación inédita, ¿no? de la crisis del volcán de La Palma. Yo creo que eso lo pone... Y la crisis migratoria. Efectivamente, a la crisis migratoria apuntaba a ese fenómeno. Yo creo que va a marcar efectivamente la agenda de su campaña. Por eso decía ese esfuerzo que valoran los canarios. Evidentemente luego hablaba también de la pobreza, los servicios sociales, hablaba de algunas leyes también estrellas de su gobierno, como por ejemplo la ley de renta mínima ciudadana, la ley trans, también la ley del cambio climático que lideró el propio gobierno Torres, ¿no? Pero evidentemente la realidad ha sido complicada económicamente, ¿no? Y en sanidad evidentemente sigue liderando esta comunidad autónoma las listas de espera. En pobreza sigue habiendo unos indicadores en esta comunidad autónoma durísimos y graves. Y luego
En sanidad también es verdad que, insisto, ha mejorado, pero también hay que preguntarle a los usuarios de los servicios de urgencia de los hospitales canarios que la situación es tremendamente dura y complicada. Ya decíamos que el caso mediador también ha sobrevolado este hemiciclo durante esta primera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Ángel Víctor Torres ya ha anunciado, lo anunciaba ayer de hecho en su discurso, que su partido, el Partido Socialista, se va a personar en la causa como acusación popular. Los condenamos enérgicamente. Que se sepa todo. Que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer. Que estas personas, señorías, se corrompan no puede significar que esté corrompida la institución a la que han pertenecido, hasta que no se demuestre lo contrario. Al no producirse hasta este momento daño a las arcas públicas, no procede. No podemos personarnos como gobierno, pero anuncio que mi organización política también se va a personar como organización política. Y un equipo de esta casa de Televisión Canaria ha podido entrevistar a Juan Bernardo Fuentes, señalado como el cabecilla de esta trama del caso mediador, el exdiputado socialista, que ha señalado desde su casa de Fuerteventura en su inocencia e insiste en que no pertenece a ninguna organización criminal. Afirmo que no hay ningún ganadero que pueda decir que yo he ido a extorsionar. En ningún momento he recibido ni un céntimo del señor Alberto Monte de Oca, mucho menos del señor Navarro Tacoronte. No he recibido un céntimo de nada. Yo he puesto mis cuentas a disposición del juzgado para cuando quieran observarlas. Jamás se produjo una visita guiada. El señor Tacoronte me pidió una vez tomar café en la cafetería del Congreso, y que nos hicimos una foto que también se ha publicado y se le hicieron en mi planta, y justo detrás de esa foto aparece el cartel de la planta del Grupo Socialista. Empezó a alojarse en la hora de deduzco que algo perseguía, ¿no? Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice: vente que quiero presentarte a unas amigas. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto, afortunadamente. He pedido perdón a mi familia, me arrepiento completamente de haber hecho esos actos, pero vamos, que no voy a club de alternes, que no hago comilona y que no consumo sustancias estupefacientes. Ni sé quién es, ni he estado nunca con él, ni me he reunido nunca con él. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he extorsionado a nadie, no formo parte de ninguna organización criminal, no soy el cabecilla de ninguna banda. Dejar trabajar a la justicia, por supuesto. Un proceso del que vamos conociendo capítulos casi a diario, también en la prensa, a medida que vamos conociendo detalles de ese sumario. En cualquier caso, lo que sí destacaba ayer el presidente del Gobierno en su intervención, en su discurso, era esa personación por parte del Partido Socialista, al que pertenece, secretario general de ese partido, personarse en esa causa como acusación popular. Óscar. Sí, evidentemente. Aquí creo que además en este caso, bueno, se adelantó quizás a lo que ya marcó el paso, quizás a lo que había anunciado el Partido Popular, que previamente, efectivamente, el Partido Popular anunciaba que se iba a presentar, que se iba a personar. Está claro que va a marcar la hoja de ruta, insisto, hay directrices desde Génova a todas las comunidades autónomas. Por eso, efectivamente, ha sido más incisivo el Partido Popular que Coalición Canaria sobre esta presunta trama. Insisto, va a marcar la campaña del Partido Popular, y ha anunciado efectivamente el presidente Torres, un presidente Torres que pedía perdón, pedía disculpas y reconocía el daño que le hacía al Partido Socialista, y reconocía el daño que hacía a la sociedad y a la política. Y por eso casos como estos, que a mí me producen repugnancia, me produce un horror terrible, provoca efectivamente ese distanciamiento entre la sociedad y las instituciones públicas, porque casos como estos están degradando las instituciones públicas, porque algunos de esos supuestos favores o connivencia política empresarial se realizaban en instituciones públicas, como por ejemplo el Congreso de los Diputados, y eso me parece grave. Yo quiero ser cauto con la investigación judicial. En este caso, saben que se investigan por presuntos delitos, hay 12 investigados, al margen, evidentemente, creo que va por otro camino, por un caso de mayor envergadura, que es el general Espinosa, que está en este momento en la cárcel tinerfeña de Tenerife 2. Se investigan, como sabe, bueno, presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencia. Yo voy a ser prudente, insisto, con ese camino a la investigación, pero hay otro camino, otro episodio, que es el escándalo. Insisto, este escándalo, repito, bochornoso, que evidentemente demuestra que una vez más hay connivencia entre un determinado grupo de empresarios y un determinado grupo de políticos, y eso me parece muy peligroso para la democracia, para las instituciones. Evidentemente, yo creo que a todos nos produce
Una tremenda repugnancia que evidentemente va a hacer daño sin duda a la imagen del Partido Socialista de aquí a los próximos meses. Gabriela. Era necesario lo que hizo el presidente Torres ayer, lo estaba esperando en realidad todo el mundo, porque lo primero es saber hasta qué punto estaba implicado el gobierno de Canarias, que aclaró... Esa es una cuestión, una duda importante. Claro, aclaró... Si sabía o no el presidente, evidentemente, cuando cesó a Taisés Fuentes, director general de ganadería, que algo estaba ocurriendo, no solamente el presidente, sino también la consejera de Agricultura de la Comunidad Autónoma, la propia Alicia Van Ostenden, que es la máxima responsable de ese departamento. El presidente ayer desde la tribuna aclaró que no ha habido ninguna afectación al erario público, es decir, estas personas han supuestamente hecho sus negocios basándose en unos cargos, pero no a través de fondos públicos, sino a través de otro tipo de negocios. Eso es importante porque... Y a raíz de saber que el gobierno no está afectado, entonces es cuando anuncia que sí que se va por todas en lo judicial por la afectación que pueda tener en este caso el Partido Socialista, porque recordemos que estas personas, es verdad que no han utilizado dinero público, pero lo han hecho valiéndose de un cargo... De su cargo público y utilizando las instituciones como, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. Exacto, y ahí además sí que hay una responsabilidad, pero que habría que ver eso cómo se puede medir, eso cómo se puede solventar. ¿Quiénes decidieron que fueran estas personas las más adecuadas en primer momento para ser candidatos a una lista para el Congreso, aunque fueran un segundo lugar, para un puesto de director general, porque a priori, según sabemos, no tenían ni siquiera conocimientos para ello, bueno, por lo menos Taisset. Bueno, pues ya circula también a nivel nacional la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso. Sobre ello se han pronunciado diversos partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular dice que toda la información que está saliendo hasta ahora es solo la punta del iceberg, y el Partido Socialista afirma que todavía no se tiene constancia de la implicación de otros diputados o diputadas en este caso. Mire, lo que estamos viendo en el caso de la corrupción del Partido Socialista, que se inicia en Canarias y parece ser que ya afecta a buena parte del Congreso de los Diputados, parece que estamos simplemente viendo a la punta del iceberg. De lo que conocemos hasta ahora, puedo decirle que no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción, porque si lo hubiéramos conocido, como les digo, estaría fuera. Bueno, el primer partido político que se ha pronunciado en crear una comisión de investigación fue Ciudadanos. También el Partido Popular ya lo apunta como otra posibilidad, y hay diferentes partidos políticos que están por la labor de apoyar esa comisión de investigación. Sí, si no me equivoco, ¿es necesaria una comisión de investigación? Yo creo que la comisión de investigación está en el ámbito judicial, que es la justicia, en este caso el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía Anticorrupción, con la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil, que esa investigación Además, Oscar, continúa. Una cosita, porque creo que tú esto lo sabrás. Nosotros, el público, nos hemos enterado ahora, pero ¿esta investigación desde cuándo viene? Desde 2021. Claro, entonces es una investigación que lleva ya hace muchos el trabajo años. que lleva realizándose en el ámbito judicial, nunca en una comisión parlamentaria. Efectivamente, yo creo que además, yo entiendo a los partidos políticos, les gusta efectivamente iniciar una comisión de investigación, porque en el ámbito político, si tú creas una comisión de investigación, el caso sigue vivo, porque evidentemente habría que ver hasta qué punto sigue vivo, insisto, en materia del sumario y en materia de la investigación el caso. Además, recuerden que incluso Juan Bernardo Fuentes no fue a prisión porque el fiscal anticorrupción consideró primero que no había riesgo de fuga y que no se podían obstruir las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente ya esta investigación estaba bastante avanzado. La que puede seguir avanzando y mucho, insisto, y yo creo que hay que centrar ahí las miradas, porque su caso es de mayor envergadura, y perdonen que insiste, la del general Espinosa, que evidentemente la investigación va por otro lado. Y desde luego es entendible, y yo entiendo que existan nervios en las entrañas, si me permiten el término, en el cuartel general nacional del Partido Socialista, porque evidentemente hay mucha gente nerviosa por esas acusaciones que habría que demostrarse, donde apuntan efectivamente a una posible cena, dos cenas, unos 15 diputados del Partido Socialista, supuestamente, presuntamente, y otra supuesta cena de 5 diputados. En caso de que eso sea así, tal y como están apuntando, habrá una crisis en el grupo parlamentario del Partido Socialista sin precedentes. Claro, a eso apunta Navarro Tacoronte, que es por el que lleva el nombre del caso mediador, bueno, cuando empieza... Si algo nos queda claro, perdona, es que este señor sacaba fotos de todo, o sea que si eso pasó, seguramente habrá alguna foto y se podrá acreditar. Si no pasó, no se podrá acreditar. Habría que ver, hay que ser también cauto y prudente, y desde luego con lo que está denunciando el propio mediador, un hombre que también, un empresario, está implicado de manera dura en la trama. Claro, ¿qué grado de credibilidad efectivamente, tiene y de hecho ya empieza a caer una
una serie de cargos públicos de la isla de Tenerife, donde empiezan ya a anunciar, el presidente Torres también ha anunciado, una serie de acciones legales de querella sobre lo que está denunciando públicamente este hombre, insisto, que conoce efectivamente la situación porque ha estado presente en todas esas reuniones, en todas esas cenas y en todo ese espectáculo bochornoso que se ha producido en esta trama, que en estos momentos yo creo que es lo que más está indignando a la ciudadanía, porque ya el recorrido y el camino de la investigación judicial va avanzada, va lenta, pero evidentemente hay que respetarla. Lo que pasa es que este caso, en el caso de generarse o de plantear esa comisión de investigación, ha obligado a algunos partidos a posicionarse para ver si la apoyan o no la apoyan. Ya hemos escuchado incluso a Esquerra Republicana, a Compromís, que son grupos que apoyan al gobierno en algunas iniciativas, afirmando que podrían apoyar esa comisión de investigación. Bueno, considero que si se piensa que puede sacar algo en claro y que realmente puede, entiendo que salvaguardar el honor, porque lo harán por su propio interés, lo harán para que quede claro que ni esos partidos, ni esas personas, ni otros diputados han participado en ese tipo de cosas. Si con eso se puede aclarar, bienvenido sea. ¿Pero qué decisiones toman después de un resultado de una comisión de investigación? Claro, pero si en realidad porque las comisiones de investigación han sido un fracaso. Por eso. ¿Y qué provoca? Que evidentemente los ciudadanos tengamos que invertir más, es decir, es más gasto de los ciudadanos en una comisión de investigación que ha sido siempre un fracaso históricamente. Un teatrillo en el que realmente unos se tiran los trastos unos a otros, pero que no se llega ni con ninguna conclusión ni sirve para nada, pues tampoco. Entiendo que servirá si logran demostrar alguna cosa, si no, pues por mucha comisión de investigación. Aquí la única investigación la tiene que decidir o la tiene que crear cada partido. O sea, cada partido tiene que actuar, ser consecuente con alguna irregularidad, con algún acto impropio de su partido. Porque, insisto, la única investigación válida aquí es la investigación judicial. En cualquier caso, Óscar, estábamos comentando que este señor, que no se sabe muy bien quién era, realmente es que se reunía con todo el mundo. O sea, tiene encuentros acreditados con personalidades a las que no es fácil acceder y yo no sé si esas personas eran ingenuas o cómo se las hacía para poder llegar hasta ellos, pero eso también nos ha sorprendido mucho a todos. Por eso apuntaba yo esa peligrosa connivencia política empresarial. Aquí el culpable no es el empresario, el que se reúne, el que entra a los despachos. El culpable, el que tiene que dar cuenta, es el político que recibe a un empresario de estas características. Pues Óscar Martín, Gabriela Maestre, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en esta sala de presidentes del Gobierno del Parlamento de Canarias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Pues esta sala de presidentes de la Cámara Regional, Antonio, es lo que ha dado de sí este Buenos Días Canarias por ahora en cuanto a la actividad parlamentaria que se viene desarrollando de la jornada de ayer en torno a ese debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Gracias, Estíbaliz. Buenos días. Buenos días. Más noticias, suspendido el paro del transporte de mercancías. Los empresarios de la provincia de Las Palmas se suman a los de Santa Cruz de Tenerife y lo desconvocan. La patronal acepta los compromisos adquiridos por el presidente Torres durante la reunión que mantuvieron el lunes. Entre esos acuerdos, el Ejecutivo va a organizar una reunión con Baleares para estudiar conjuntamente las posibilidades de solicitar al Ministerio de Transportes la adaptación del tacógrafo. También va a revisar el sistema de sanciones. Vuelve a subir el IPC. La inflación creció hasta el 6,1% en febrero. Según el INE, este incremento se debe al alza de los precios de la energía y los alimentos. Los precios han subido 2 décimas este mes, de modo que la inflación se sitúa en el 6,1%. Sobre todo sube el precio de la electricidad, los alimentos y bebidas no alcohólicas. Antes iba uno con 50 euros y te llevaba un carrito, ahora te llevas 2 bolsas. El atún, por ejemplo, ha subido demasiado. Suben los sueldos, pero no nos da para la subida del supermercado. Gente compra, los supermercados siempre están llenos. Tendrá que aumentar la oferta de esos bienes que están subiendo con agricultores que se incorporen al mercado o empresas que se incorporen al mercado a surtir de oferta. Los tipos de interés llevan meses subiendo para enfriar la economía, aunque los efectos no aparecen de la noche a la mañana. Mientras tanto, las consecuencias recaen en los consumidores, asalariados y empresas. Me suben los costos, subo los precios, esa inflación sube los costes y claro, es un caballo de bogado. En este escenario hay productos que incluso han bajado de precio, en concreto los carburantes y el transporte combinado de pasajeros. Pues sobre estos datos de la inflación ha hablado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una reunión de la Organización Internacional del Trabajo que se celebra en Suiza. Asegura que el gobierno está actuando, pero insiste en que hay que hacer mucho más.
Que las medidas que hemos adoptado son insuficientes. El Gobierno de España sí tiene que dar un paso adelante y tomar medidas que en el caso de la cesta de la compra tienen que ver con la actuación de los márgenes empresariales de estas empresas y, por tanto, favorecer una cesta de la compra con 20 productos de calidad, salubres, que además sean rotatorios. Los empresarios dicen que están haciendo todo lo posible para no repercutir en la subida de costes. La patronal advierte de más cierres de empresas y cese de actividad de autónomos. La inflación sube porque cada vez están más asfixiados autónomos y empresas y no tienen más remedio que los costes que se están encontrando de todo tipo, ese aumento de costes no tienen más remedio que subir precios. Si ahora también empezamos a tener serias presiones en materia salarial, pues al final vamos a conseguir que la inflación sea mucho mayor y, por supuesto, algunas empresas que están en una situación complicada se puedan resentir. Por cierto, que en clave nacional el Boletín Oficial del Estado publica hoy la ley del aborto y la conocida como Ley Trans. Mañana ambas entrarán en vigor. Y más cuestiones de vuelta a Canarias, reconocer su aportación al sector primario de las islas. Ese es el objetivo de los premios que cada año otorga la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. El galardón de este año a la distribución de productos agroalimentarios fue para Spar Gran Canaria. Anualmente distribuye 1 millón de kilos de papas de la isla. Nos vamos a una explotación agraria proveedora de esta cadena de supermercados. Allí está Luis Muro. Luis, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. En concreto estamos en la finca Juanito Santiago, en Lomitos de Correa, en el municipio de Valsequillo. Este es el cercado de papas del país, aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados plantados, sembrados, y que sirve de proveedor, que se provee de papas a los supermercados Spar, que, como dices, obtuvo el premio a la distribución de alimentos del país en la isla. Estamos con el propietario, con el agricultor Mario Benítez de esta finca Juanito Santiago. Mario, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuántos kilos de papas produces tú anualmente en esta finca? Entre 150 y 180.000 kilos. ¿Y esa producción a quién se la vende? 100% a la cadena Spar. ¿Y eso qué supone? Supongo, imagino que será mucha tranquilidad, ¿no?, para un agricultor. La tranquilidad y la garantía de que el producto está vendido. Y eso también hace que uno siga teniendo ganas de seguir produciendo alimentos del sector primario. Sí, todos los días me levanto con ganas de hacerlo. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, estamos también con Juan Diego Robaina, que es jefe de compras de frutas y verduras de Spar Gran Canaria. Juan Diego, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya nos ha dicho Mario que evidentemente eso da una tranquilidad tremenda, el hecho de poder vender toda la producción de estos, por ejemplo, entre 150 y 180.000 kilos anuales de papa. Este es el producto estrella, la papa, pero ustedes tienen un volumen enorme de frutas y verduras diario. Sí, aproximadamente gastamos entre 140.000 y 150.000 kilos de frutas y verduras diarios en nuestra plataforma, y para Spar Gran Canaria, lógicamente, es muy importante estar al lado del sector primario, del kilómetro cero. Por esa razón seguimos firmando acuerdos con los convenios con los diferentes agricultores. En este caso, por ejemplo, estamos hoy en la finca de Mario con el convenio de la papa, como en otras ocasiones, como puede ser la naranja del país, con los citricultores de Telde. También firmamos convenio con la cooperativa de Coagrisán de la aldea, que compramos aproximadamente más de medio millón de kilos, una cooperativa muy importante donde abarca más de 80 o 90 agricultores, y como novedad este último año, pues bueno, hemos firmado el convenio de la manzana de Valle Seco, la manzana reineta de Valle Seco, un convenio muy importante que bueno, estaremos a punto de renovar ese nuevo convenio, y para nosotros es un orgullo el sector primario y estar al lado del agricultor, porque lógicamente productos que se están recolectando hoy y que en menos de 24 horas esté en nuestra sección de frutas
frutas y verduras, para nosotros es muy importante seguir apoyando estos productos. Juan Diego, la papa es el producto estrella, por así decirlo, porque son más de 1 millón de kilos anualmente lo que comercializa, papas del país me refiero, lo que comercializa Spar Gran Canaria, pero hay otros productos que también son estrella, ¿eh? Sí, bueno, en primer lugar, en nuestra sección de frutas y verduras, el producto estrella es la papa, luego tenemos en segundo lugar el plátano y en tercer lugar el calabacino y en cuarto lugar el tomate. La verdad que son 4 productos que no pueden fallar en nuestros lineales durante todo el año, de ninguna manera. Muchísimas gracias, Juan Diego. Muchas gracias. Pues, Antonio, este es el cercao de papa de la finca Juanito Santiago aquí en Valsequillo, uno de los proveedores de Spar Gran Canaria, que como decíamos al principio, ha recibido el premio del Gobierno de Canarias a la distribución de productos agroalimentarios de las islas. Importante ese impulso al producto local. Gracias, Luis. Buenos días. Buenos días, Antonio. Más cuestiones. Canarias y Baleares son las autonomías españolas en las que más mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde que hay registros. Desde el año 2003, según los datos del Ministerio de Igualdad, hasta diciembre del año pasado, en Canarias 78 mujeres han sido asesinadas, lo que sitúa la tasa de feminicidios por millón de habitantes en 4,3. Esto convierte al archipiélago en la segunda autonomía en la que se ha registrado un mayor número de crímenes de este tipo. En total, en España, 1.190 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde que hay registros. Los Mossos d'Esquadra investigan el intento de suicidio de un menor de 15 años en Tarragona que, según su familia, sufría burlas en el colegio. El joven tiene un grado leve de autismo. Todo ello días después de que 2 hermanas se tirasen por un balcón en Salent. Una de ellas, en la que murió, sufría bullying. Saludamos ya a Carmen Cabestany, que es presidenta de NACE, la Asociación No al Acoso Escolar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en un principio la Consejería de Educación de la Generalitat Catalana negaba este acoso escolar. Desconocen, según la Consejería, por qué el centro educativo no activó el protocolo en estos tipos. ¿Qué pudo haber fallado, señora Cabestany? Bueno, pues han fallado muchas cosas. En primer lugar, lo que no tendría que haber hecho la Administración en ningún caso es decir que no era bullying, porque para eso hay que investigar. Lo segundo, decir que no sabemos, bueno, pues es, en fin, no tendrían que decirlo porque se sabe que los centros escolares no activan el protocolo cuando toca, es decir, cuando hay sospechas de acoso escolar. Pero de todas maneras el protocolo tampoco es ninguna garantía porque el protocolo lo implementa el centro escolar, con lo cual es juez y parte. Y muchas veces estos protocolos se manipulan y se sesgan de tal manera que el resultado sale negativo. No hay acoso escolar, cuando en realidad sí que lo hay. Así que falla el protocolo, falla esa capacidad de detección o de tener en cuenta lo que dicen los menores, de actuar desde el minuto 1, falla que no hay formación para los profesores y eso es muy, muy urgente, falla que a veces los padres de los presuntos agresores tampoco quieren reconocer que efectivamente su hijo puede ser un agresor y tomar medidas. Y, en fin, más que decir lo que falla, yo creo que lo que hay que hacer es referirse en positivo a lo que hay que hacer, que es lo que nosotros tenemos recogido en el decálogo contra el acoso escolar de NACE. Son 10 medidas que, si fueran implementadas globalmente, tenemos muchas posibilidades de acabar con esto. Y, por cierto, ese decálogo fue presentado en algún despacho de Canarias. ¿Y cuáles son esas medidas que forman parte de ese decálogo? ¿Qué tendrían que hacer los centros educativos? Pues muy sencillo. Esas medidas son, lo primero, nombrar el acoso escolar, porque mientras siga siendo un tema tabú y no se hable de él, los niños no van a hablar. Segundo, meter este tema en los documentos fundamentales de los centros escolares, el plan educativo de centro y el plan de acción tutorial. Formar al profesorado, informar a los padres de lo que es esto para que sepan también detectar y qué tienen que hacer en el caso de que se produzca. Educación emocional desde infantil, planes de prevención. Que el protocolo no lo implemente el colegio, sino que haya un agente externo que esté como mínimo supervisando que todos esos pasos se den correctamente. Hay que sensibilizar también a todos los sectores sociales, porque esto no es solamente un tema de la comunidad educativa, aunque principalmente, pero interviene sanidad, puede intervenir la justicia, a veces interviene la policía, intervienen los servicios sociales, es decir, que hay otros sectores que también tienen que estar sensibilizados y concienciados
de lo que esto supone. Tiene que haber campañas amplias de sensibilización. ¿Por qué no las hay? Tenemos que tener en cuenta que este maltrato se parece mucho. Ahora hablaban de las mujeres maltratadas, pues hay mucho paralelismo. En cambio, está muy bien que haya campañas para el maltrato contra la mujer, contra la violencia de género, pero ¿por qué no las hay contra la violencia sobre los niños, que están mucho más desprotegidos todavía que un adulto? Por tanto, campañas. Y la última es la transparencia. Queremos saber cuántos casos hay, queremos saber cuántos suicidios, cuántos protocolos se abren y con qué resultados se cierran. ¿Cuántas veces el menor tiene que cambiar, el menor víctima, injustamente, de centro escolar? ¿Cuántos adultos están dañados y sufren trastornos psicológicos, en parte, porque no digo que sea el único factor, pero sí que haya un factor de base, como mínimo uno, que sea acoso escolar, por lo que sabemos en muchos casos. Y una última cuestión, ¿cómo podemos detectar que un hijo nuestro o que un menor de nuestro entorno está sufriendo acoso escolar y qué tenemos que hacer si lo detectamos? Muy bien, pues con la regla de las 3 Cs. La C de cambios. ¿Qué cambios se producen en él? Probablemente hay cambios en el carácter, se vuelve irritable, cambios en los itinerarios que recorre, cambios de amigos, cambios en las notas, cambios incluso a veces en el material, en la ropa que lleva. Vemos que la trae pintada o que pierde el material. Todo eso es porque se lo roban, pero normalmente no nos lo dice. La segunda C es la C de cuerpo. El cuerpo de una víctima normalmente es encogido, los hombros hacia adentro, la cabeza agacha, la mirada o perdida o triste, arrastra los pies, se viste mucho porque quiere pasar desapercibido, no quiere ni que lo vean ni ver él a los demás, ¿no? Entonces el cuerpo es un indicador, él se hunde bajo el peso del maltrato. Y la tercera C es la C de campanas. Hacer campanas, hacer pellas, hacer novillos, es decir, no querer ir al colegio. Por eso se enferman los domingos por la noche, sí. Tienen dolores de barriga, de cabeza, etcétera. Entonces esas son las 3 Cs que permiten detectar, muy facilitas para los papás. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lo primero, tienen que tener un momento, un lugar muy adecuado para sentarse con él, decirle, preguntarle qué es lo que le pasa. Eso serían las 3 A's. La primera A es la A de acoger, esa acogida en un lugar adecuado, de una manera adecuada, escuchando activamente lo que nos dice, no cuestionando, dando ya por sentado que creemos su versión, porque ese es uno de los principales problemas, que no se les cree. Entonces, la primera A es la A de acoger, la segunda es la A de apoyar, estoy contigo, vamos a solucionar esto, ya verás cómo lo podemos arreglar, yo voy a ver qué pasos tengo que tomar. Y la tercera A es la A de actuar. Actuar ya es ir al colegio, ponerse en contacto y pedir protección para nuestro hijo. Pues Carmen Cabestany, presidenta de NACE, Asociación No al Acoso Escolar, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. A ustedes, un placer. Buenos días. Página internacional, al menos 32 personas han muerto y 85 han resultado heridas, 25 de gravedad, después de que 2 trenes hayan chocado frontalmente cerca de Larisa, en el centro de Grecia. Los equipos de rescate continúan los trabajos para liberar a los pasajeros atrapados en los vagones y se teme que aumente el número de muertos. Los vagones descarrilaron al ir a gran velocidad y al menos 3 se incendiaron en el accidente. Las primeras estimaciones apuntan a un error humano. Y de vuelta aquí a las islas, a primera hora de la mañana se registraba un accidente en la Gran Canaria 2, según ha informado el 112. Hay un fallecido. Vamos en directo hasta ese punto. Yerey Sosa, última hora, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Pues lo que sabemos a esta hora de la mañana es que la conductora, la mujer que conducía ese vehículo, se encontraba circulando por la Gran Canaria 2 y según testigos presenciales del accidente nos cuentan que la mujer intentó hasta en 2 ocasiones reconducir el vehículo que se había incendiado en plena circulación, haciéndolo chocar 2 veces con el guardarraíl, y en uno de esos intentos perdió el control del vehículo, que acabó precipitándose por este desnivel de tierra hasta llegar al fondo, donde chocó y volcó
y posteriormente se incendió. Fueron estos testigos con los que hemos podido hablar los que nos comentan que tuvieron incluso contacto visual y verbal con la mujer que se encontraba con vida en el interior del vehículo, pero que la rápida propagación del fuego hizo que fuera imposible acceder a ella. Rápidamente llegaron varios efectivos del Servicio de Urgencias Canarios y también del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria que intentaron extinguirlo, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Hace apenas unos minutos el cuerpo de la mujer ha sido retirado del lugar y de esta manera comienza este mes de marzo, compañeros, de una forma trágica aquí en la isla de Gran Canaria con esta persona fallecida. Gracias, Geray. Buenos días. Muy buenos días. Y en este punto unos minutos de publicidad, pero enseguida estamos de vuelta aquí en Buenos Días Canarias. Hasta ahora. Ocho y 51 de la mañana, ya estamos de vuelta. Vamos con unos apuntes deportivos. La Unión Deportiva Las Palmas realiza esta mañana su última sesión de trabajo en Gran Canaria antes de viajar a la península para enfrentarse este viernes a la Andorra. A las 11 en Barranco Seco se ejercitarán los jugadores y antes hay prevista una comparecencia del entrenador García Pimienta ante los medios de comunicación. El equipo sin Jonathan Viera, que sigue recuperándose de una gripe, tiene previsto entrenar mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, en Barcelona. Será otro partido clave en la lucha por mantener el liderato de Segunda División frente a un rival en cuyo banquillo está un viejo conocido, Eder Sarabia. Y el Club Deportivo Tenerife comenzó a preparar el choque del sábado ante un Eibar que además ha ganado en sus dos últimas visitas a la isla. Luis Miguel Ramis, que ya es el segundo entrenador con más partidos en la entidad, con 111, deberá decidir si repiten las bandas con Corredera y Teto o si apuesta por Waldo y Eladi, ya disponibles para intentar seguir invictos en el Heliodoro, donde encadenan 5 jornadas sin perder con 3 victorias y 2 empates. Y en voleibol, el Guaguas es líder incontestable en la Superliga masculina, pero cayó en las semifinales de la Copa del Rey disputada en Soria y eso no sentó nada bien en el club. Así como van a ver, empezó anoche el entrenamiento del equipo gran canario. Los de Sergio Camarero recibieron una extensa charla tras esa sorprendente derrota en el torneo del CAO. Este viernes viajarán a la península para enfrentarse el sábado por tercera vez en esta temporada a su eterno rival, el Teruel, precisamente su verdugo en la Copa. Y en waterpolo, cita histórica la que tiene esta noche a las 8:15 en la piscina Sidalio Lorenzo, el Tenerife Cheide, que disputa la ida de semifinales de la Challengers Cup contra el Apolón griego. Ayer se ejercitaron ambos equipos de cara a este choque, cuya vuelta será el día 22. Y en este punto regresamos al Parlamento de Canarias. En breve dará comienzo la segunda jornada del debate de la nacionalidad canaria. Allí sigue nuestra compañera María Herrera. María, buenos días. Buenos días de nuevo, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, estamos justo en el hemiciclo donde en 5 minutos aproximadamente debe comenzar esta sesión, esta segunda jornada. Y vemos, pues, la primera en llegar ha sido Naira Alemán del Grupo Socialista Canario, que ya está acompañada pues, por uno de sus compañeros, pero también podemos ver al fondo el Grupo Popular, en este caso a Carlos Ester, que también se encuentra ya en esa bancada. Y muy importante para hoy, lo que se espera que pase por esta tribuna son los grupos que apoyan al gobierno. Comenzará el Grupo Socialista Canario, también Nueva Canarias, sí, Podemos Canarias, y terminará la Agrupación Socialista Gomera. Importante este despliegue que está llevando a cabo la televisión canaria desde ayer, desde este martes, a primera hora de la mañana, con esa intervención del presidente que se le hace llegar a sus casas. Pues vemos también importante por la tarde que seguía con los grupos de la oposición, y hoy pues se va a reanudar, Antonio, y todo lo van a poder seguir aquí en Televisión Canaria a partir de las 9 de la mañana con la voz en off de Patricia Santana y Elena Falcón. Gracias, María, por esa amplia crónica. Buenos días. Buenos días. Bueno, como decía nuestra compañera María Herrera, recuerden que en unos minutos se reanuda el pleno del debate de la nacionalidad canaria. Esta mañana será el turno de los grupos que apoyan al gobierno. Ya saben que ese debate podrán seguirlo en directo en unos minutos a través de esta casa de Radio Televisión Canaria. Nosotros regresamos mañana para decirles, como siempre, buenos días, Canarias.